escuchan, por favor? Jóvenes. Sí se la escucha, sí se la escucha. Bien, joven, vamos a empezar a hacer la clase de hoy. Bueno, antes de empezar, más o menos informarle que la práctica 2 es la siguiente semana, el siguiente miércoles 29, creo que hay. Ya, los temas son 30. Cauchy-Euler, diferencia finita y aplicaciones, lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Esos son los tres temas que corresponden a la práctica de la siguiente semana, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Ya? Y las notas, ya, estos nuestros días de la primera práctica las voy a publicar, ¿de acuerdo? Igual también el material, creo que me falta entregarle a ustedes las tres últimas, diferencia finita, de Cauchy-Euler y de aplicaciones, la de ahora también lo voy a mandar el material, ¿ya? El PDF. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, antes de empezar. ¿Alguna consulta, jóvenes? Jóvenes. No, Sí se entiende por mi parte. Bien, bueno, antes sí yo tengo que darles una información. El día de mañana, jueves, que es 24 de diciembre, bueno, el otro curso que tengo yo, los alumnos me pidieron no hacer clase, a pesar creo que ha salido de la Gaceta un comunicado que la clase es normal. Bueno, se entiende porque, bueno, estamos en víspera de Navidad mañana y el que menos va a estar ahí en sus preparativos, de repente algunos están viajando, o otros están en otros quehaceres, ¿no? Entonces, para evitar eso, jóvenes, y poder pensar o concentrarnos al menos el día de mañana por las fiestas navideñas, entonces mañana no habría clase, no sé usted qué opinan de eso al respecto. Y ya vemos más adelante si es que nos falta tiempo para poder recuperarlo. Jóvenes, ¿me escuchan? Claro, profe. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, ya. Bien, entonces vamos a empezar con esta clase, ¿eh? Profesor, hay un par de compañeros que en el chat preguntan si hoy va a haber práctica dirigida. Sí. Sí, voy a hacer la clase y de ahí lo voy a dejar una separata, ¿ya? Recuerden, jóvenes, ahí lo voy a dejar una separata de más o menos de este estilo, va a ser la práctica 2, ¿no? Más o menos de la forma como voy a dejar la separata. Entonces, en el tiempo que va a durar la dirigida, que es de 4 a 6 más o menos, me gustaría que ustedes envíen sus soluciones para ver, ¿no? Más o menos cómo le va, ¿no? Es como una especie de simulacro, ¿no? Entonces, de 4 a 6 sí va a haber dirigida, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahorita vamos a hacer aplicaciones, ecuaciones diferenciales lineales, ya, y de 4 a 6, como siempre, la dirigida, ya. Y como dije, mañana, bueno, mañana ya es entendible, ¿no? Que muchos de nosotros de repente estamos pensando en otra cosa, ¿no? Algunos están en sus preparativos, tratando de hornear su pavo, o como le dije, algunos de repente piensan viajar, no sé. Entonces, mejor, hasta hoy día nomás, hago la clase y ya nos reunimos la próxima semana para la práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? Y por eso que le voy a dejar dirigida, y más o menos de esa forma, de ese estilo, va a ser la práctica, ¿ya? ¿Me entiendes, joven? ¿Mañana hay tarea? ¿Quieren tarea para mañana o qué cosa? ¿No quieren descansar ustedes? De haber dirigido, hoy sí hay dirigida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a hacer la clase 9. Y esta es la novena clase. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinales lineales, ¿no? Bueno, un sistema, primero vamos a empezar con el sistema mecánico, ¿no? Sistema masa-resorte y a veces con amortiguamiento o a veces con una fuerza externa, ¿no? Fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos que cuentan con función específica de transformar o transmitir un movimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la descripción. Digamos que tengo un sistema
ya, de un sistema mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, esta masa está con un resorte de una constante elasticidad, se le da una fuerza externa y XT va a empezar a moverse, y acá se le está aplicando una fuerza que se llama un amortiguamiento, ¿no? De constante C. Entonces nosotros podemos encontrar su diagrama, ¿ya? Entonces acá tengo el diagrama, tengo acá una fuerza, que podría ser el peso, la masa por la gravedad, el peso. Tengo ahí la normal, la fuerza normal. Tengo ahí entonces la fuerza del amortiguador. El amortiguador siempre se opone al movimiento, por eso que es negativo, menos C, que es la constante de X', la velocidad. Luego tengo acá la fuerza externa, el FT. El FT. Tengo acá la de resorte, que también se opone al movimiento, la fuerza de resorte, menos K por XT. Entonces, esas son las fuerzas que actúan en este bloque, ¿no? A veces en los problemas te dan dos bloques a la vez, entonces para cada bloque se hace entonces ese diagrama, ¿no? Y se usa la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, las fuerzas verticales se anulan, la fuerza normal es igual al peso, se anula. Entonces, las fuerzas verticales, entonces la masa por la aceleración está para la derecha, ¿no? La aceleración es la segunda derivada. Entonces, la fuerza del resorte más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza externa son las fuerzas que intervienen, ¿no? Sobre ese bloque de masa, ¿no? Que se hace un movimiento. Entonces, es igual a la masa por aceleración. La fuerza del resorte, según la ley de Hooke, es menos K por XT. La fuerza de amortiguamiento es menos C por X', más la fuerza externa FET, igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es masa por aceleración. Ahí está. Entonces, Profesor, una consulta. Si hubiera un bloque más, ¿habrían dos ecuaciones diferenciales? sí, ¿O cómo sí, sería? habrían dos ecuaciones diferenciales. Y haríamos un sistema de ecuaciones así, O sea, un para sistema la de solución. ecuaciones. Claro. Ya, profesor. Claro, si un bloque más se hace lo mismo, en el otro bloque, entonces hay dos ecuaciones, ¿no? Lo relaciono, ¿no? Lo relaciono las dos ecuaciones diferenciales, nada más. Profesor, ¿y si hubieran dos resortes o más? Claro, por eso te digo, por cada resorte se hace lo mismo, pues, ¿no? Si acá mismo hubiese un resorte, entonces es lo mismo, otro menos K, otra constante por el XT, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Porque creí que era para hallar la constante equivalente. Así he visto ejercicios también así, donde se hallaba el K equivalente cuando eran dos resortes que movían a un solo bloque. Claro, ahí el problema te lo va a indicar, ¿no? La constante, ¿no? Si no indica la constante, entonces hay forma de cómo encontrarlo con el peso. Eso cuando es en forma vertical, ¿no? Cuando está en forma vertical el resorte, el peso es igual a K por X. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Entonces, la masa por la reacción, esto vas a sumar, más C por X', está, más K por XT, igual F de T. Entonces, esta es la ecuación diferencial de un sistema, masa, resorte y amortiguador, ¿no? Ya, este es el completo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es analizar para cada caso, ¿no? Puede ser que no haya fuerza externa, puede ser que no haya amortiguador. Lo que sí, siempre hay masa y hay resorte, ¿no? Puede ser, por eso el sistema masa-resorte. ¿De acuerdo? Entonces, repito, por favor. Ya, entonces vamos a ver acá. Esta es la ecuación diferencial, ¿no? En forma general, para cada diagrama, para cada bloque, ¿no? Si hubiese otro bloque más, se hace la misma ecuación diferencial. Y
como dice su compañero, se relacionan los dos, ¿no? Se relacionan. Sobre todo eso es saber cuando se ve este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ese tipo de aplicaciones lo vemos. ¿Ya? Entonces vamos a ver la observación acá. Cuando el sistema masa y resorte está en forma vertical, ¿no? Cuando tengo un resorte de longitud L inicialmente, se le coloca una masa, entonces por el peso entonces hace que esto se deforme una longitud S. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen ahí? Tengo ahí, por ejemplo, la fuerza amortiguador, de amortiguamiento, donde C es la constante de amortiguamiento, ¿no? Entonces tengo ahí también el peso, donde el peso es la masa por la gravedad, la masa del cuerpo es M, K es la constante del resorte, ¿no? Y acá tengo la fuerza del resorte, ¿no? FR es la fuerza del resorte y delta L es la deformación, ¿no? La elongación. La elongación, el delta L, y FT es una fuerza, ¿no? Que se llama externa, ¿no? Y XT es el desplazamiento del cuerpo. XT es el desplazamiento del cuerpo. Donde justamente planteando la ecuación diferencial es lo que se va a encontrar, ese desplazamiento. Y A, que viene a ser la aceleración, ¿no? A la aceleración. ¿Ya? Entonces, cuando usted baja, cuando se estira el resorte, la velocidad es positiva. Si se comprime el resorte, la velocidad es negativa, ¿no? Se pone el signo menos, ¿de acuerdo? Cuando va hacia abajo, pues dice, con una velocidad ascendente. Ascendente quiere decir que sube, o sea, es negativo. Y descendente, baja, o sea, es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los componentes de un sistema masa-resorte. Entonces, en estática nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, en las fuerzas verticales interviene, como te dije, la fuerza del resorte y el peso, ¿no? Y es igual a 0. Entonces, de ahí, según la ley de Hooke, la fuerza del resorte es menos K por la deformación, por la elongación delta dl, ¿no? Entonces, cuando tú igualas ahí el peso, ¿no? Que es menos mg, con la fuerza menos K delta L, se puede encontrar la constante, ¿no? Ahí está. Esta fuerza es menos K delta L más el peso es igual a 0. Entonces de acá yo despejo el K y me sale M por G sobre el delta L, ¿no? Entonces de esa manera se puede encontrar la constante K, ¿no? Ya, a veces no te dan de dato la constante, ¿no? De elasticidad del resorte. No me dan la constante de elasticidad, entonces se puede encontrar si te dan el peso y te dan la elongación del resorte, ¿no? La deformación. En dinámica también sabemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a masa por la aceleración, ¿no? Cuando hay movimiento. Entonces, la aceleración, recuerda usted que es la segunda derivada del desplazamiento, x segunda en t. Entonces, lo que te dije, la fuerza de resorte más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza externa más el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza de resorte, según la ley Hooke, menos k por delta x más lo que se mueve, ¿no? Más lo que baja, xt. La fuerza de amortiguamiento menos c, x' de t, más f de t, más el peso, es igual a la masa por la aceleración, que es x segunda. Cuando yo multiplico cada término a término, menos k por delta dl, menos k por xt, menos x' más f de t, más el peso. Sabemos que el peso y el k por delta dl son iguales, ¿no? Esto se cancela, porque uno es positivo, el otro negativo, se cancela, y quedaría entre m por x segunda, más c por x', más k por xt igual f de t, ¿no? Y llegamos a la misma ecuación diferencial, ¿no? Que tenemos anteriormente, ¿no? O sea, ya sea en un sistema horizontal o vertical, es la misma ecuación diferencial, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer, joven, ustedes es usar lo que ustedes saben por física, ¿no? Cómo descomponen las fuerzas, ¿no? Cómo hacen el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y entonces identifican la masa, el amortiguador y la constante de la elasticidad del resorte y la fuerza externa y resolvemos, ¿no? Ya hemos aprendido nosotros cómo resolvemos una ecuación diferencial de orden superior, ¿no?
en este caso de segundo orden, ¿no? Primero, cuando este es distinto de cero, o encuentra la homogénea cuando es igual a cero, y luego la particular, ¿no? Cuando el ft es distinto de cero, ¿no? En la particular ya pueden ustedes usar coeficientes indeterminados, variación de parámetros o operadores inversos, ¿no? El método que tú creas conveniente, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea, entonces, repito, es esta ecuación, ¿no? Pero a veces hay amortiguador, a veces no hay fuerza externa, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? A ver, vibraciones libres. La vibración libre se da cuando no hay una fuerza externa. Ya, en este caso es cero, ¿no? Entonces, el segundo miembro es cero, ¿no? Hay esa ecuación diferencial m por x segundo en t más c por x' en t más xt igual a cero. Entonces solamente se encuentra su solución homogénea, ¿no? Donde ahí sería m por r cuadrada más c por r más k igual a cero, ¿no? Según las raíces, que pueden ser reales distintas, pueden ser reales iguales o puede ser compleja conjugada, ¿no? Se encuentra la solución como ya hemos visto, ¿no? Y cuando hay vibraciones libres no amortiguadas, cuando no existe amortiguador, solamente interviene masa resorte, va a ser un movimiento armónico simple, ¿no? Entonces se da cuando, en este caso, no interviene amortiguamiento. Con la fuerza de amortiguamiento es cero, ¿ya? Entonces, cuando la fuerza de amortiguamiento es cero. Entonces, en este caso, entonces la ecuación diferencial es esta, pero sin amortiguamiento, cuando se vale cero, ¿no? M por x segunda más K por xt igual 0, ¿no? Es un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a suponer, haciendo un cambio de variable ahí para poder analizarlo. Entonces, un W sub 0 es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esa es la frecuencia del movimiento. Le damos ese cambio. Cuando yo hago K sobre M, raíz cuadrada, porque acá usted este M lo vas a pasar a dividir, ¿no? El M dividido sobre M todo, vas a tener K sobre M. Entonces K sobre M es igual B sub 0 al cuadrado, ¿no? Por eso que este es igual B sub 0 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces ese B sub 0, o W sub 0, perdón, el W sub 0 es la frecuencia del movimiento. Entonces, la ecuación diferencial, ¿no? Con un operador diferencial es de cuadrado, más W sub 0 al cuadrado, por X igual 0, ¿no? Y de ahí se va a encontrar, pues, ¿no? De una ecuación diferencial de esa forma, se puede pasar una ecuación característica, ¿no? R cuadrado más W sub 0 al cuadrado igual a 0, ¿no? Y ahí está. Entonces ahí las raíces van a ser complejas conjugadas, ¿no? La parte real 0 y la parte imaginaria W sub 0, ¿no? Cuando salen complejos conjugados, ya saben ustedes la solución, es E a la parte real que es 0 por coseno de W sub 0 por T, y el otro E a la 0T por seno de W sub 0 por T, ¿no? Si esas soluciones son linealmente independientes, o sea, si su browskiano es distinto de 0, entonces la solución xt es igual constante 1, coseno de W sub 0 por T, más constante 2, seno de W sub 0 por T, ¿no? Donde W sub 0 viene a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M, que debe ser positiva, lo cual es la frecuencia del movimiento. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es cuando es una vibración libre no amortiguada, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Entonces, sigamos. Si estas constantes que pueden ser constantes arbitrarias, ¿no? Como se puede ser cualquier constante arbitraria, la constante 1 de la solución de xt le llamamos constante 1 r coseno phi, y la constante 2 r seno phi. Luego entonces vamos a tener lo siguiente. A la constante, acá está r coseno phi por el coseno de W sub t, más r coseno phi seno de W sub 0 por t. Entonces tengo cos, sen. Es el coseno de la diferencia, ¿no? Entonces va a ser R coseno W sub 0 por T menos phi. ¿Eso para qué? Para poder graficar, ¿no? Y el ángulo phi es llamado el ángulo de fase de movimiento, ¿no? Y R es la amplitud del movimiento. Eso usted lo sabe por la función coseno, ¿no? Entonces graficamos, tengo así más o menos la gráfica. Ahí está la amplitud, viene a ser R, ¿ya? La amplitud es R, y el periodo va a ser de acá hasta acá, ¿no? Entonces el periodo, vamos a ver acá,
que es phi, y acá es phi más 2pi. Entonces el periodo sería todo esto, entonces que viene a ser phi más 2pi menos phi, o sea, va a ser 2pi, ¿no? Entonces 2pi es el periodo sobre W sub 0. ¿Ya? El periodo entonces es 2pi sobre W sub 0. ¿De acuerdo? Y eso usted lo sabe por trigonometría, ¿no? ¿Cuál es el periodo mínimo? 2pi sobre ese coeficiente que es W sub 0, ¿no? Entonces, la frecuencia es la recíproca del periodo, ¿no? Que sería W sub 0 sobre 2pi. ¿De acuerdo? Profesor, o sea, tengo una duda. Entonces, en las constantes 1 y constante 2, se está tomando como, ¿cómo se puede decir? Como una constante general al phi, una única constante, ¿cierto? Sí. O sea, es como para determinar que esa ecuación es de todas las familias digamos, de movimiento armónico simple para cualquier phi, ¿cierto? Ajá. Ya, profe. Gracias. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahora, si es una vibración libre amortiguada. Cuando está amortiguada, quiere decir que la fuerza amortiguada es distinto de cero, ¿no? Entonces tengo la ecuación diferencial, pero el segundo miembro estamos diciendo que es cero, ¿no? Pero si está amortiguada, cuando existe amortiguamiento, ¿no? Existe constante C. Entonces, la ecuación diferencial sería m por d cuadrado más c por d más k, todo en x igual 0. Luego, de ahí se puede encontrar la ecuación característica, ¿no? M por r cuadrado más c por r más k igual 0, ¿no? Ya usted puede encontrar las raíces como crea conveniente. Como es una ecuación cuadrática, puede usar la fórmula general de una ecuación de segundo grado, ¿no? Menos c más menos raíz cuadrada c cuadrada menos 4 veces m por k sobre 2m, ¿no? Esa es la raíz, ¿no? Para una raíz con más es la otra raíz con menos, ¿no? Entonces, la solución va a depender de eso también, ¿no? Del c cuadrado menos 4 veces m por k, ¿no? Puede ser que esto sea 0, puede ser que sea negativo, o puede ser que sea positivo, pues si no, depende de esto. Entonces, vamos a darle a separarlo acá, menos c sobre 2m. Ahí está, menos c sobre 2m, y el 2m ingresa a la raíz cuadrada y entra como 4m cuadrado, ¿no? Y sería c sobre 2m al cuadrado. Este cuadrado afecta a 4m cuadrado. Y acá como 4m cuadrado, el 4 se cancela y una m se cancela, quedaría k sobre m, ¿no? Para poder analizar esto, ¿ya? Entonces, luego hacemos b igual c sobre 2m y a cuadrado k sobre m, ¿ya? K sobre m, digamos a cuadrado. Desde acá sería b cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Entonces la raíz sería menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos a cuadrado, si hacemos ese cambio de variable, ¿no? Simplemente para poder analizar. Bien. Se van a ver los siguientes casos. Caso 1. Si b cuadrado es mayor que a cuadrado, y si b cuadrado es mayor que a cuadrado, las raíces van a ser reales y se llaman un sistema sobreamortiguado. ¿Ya? Cuando sale reales, es un sistema sobreamortiguado. Entonces las raíces sería menos b más, ¿no? Una raíz, ¿no? 1 cuando toma más, raíz cuadrada, b cuadrado menos a cuadrado. El b cuadrado menos a cuadrado, como tú puedes observar, esto va a ser menor que b, ¿no? Entonces menos b más un número menor que b va a ser negativo, ¿no? Es una raíz negativa. Y acá también tendría menos b menos este raíz con mayor razón negativo, ¿no? Cuando salen raíces negativas, ambas, por eso se llama sistema sobreamortiguado. ¿Ya? Entonces, las soluciones van a ser, ¿no? Como R sub 1 va a ser mayor que R sub 2 y ambos negativos. Entonces, el xt sería constante 1 por e a la R sub 1 por t más constante 2 por e a la R sub 2 por t, ¿no? Ahí está el sistema sobreamortiguado, ¿ya? Ahí está la gráfica de esa solución, lo cual significa que si t tiende a ser infinito, si el tiempo tiende a ser infinito, entonces el xt tiende a ser 0. O sea, esto que está acá tiende a ser 0 y esto también tiende a ser 0. ¿Ya? E a la raíz 1 por t y e a la raíz 2 por t tienden a ser 0. ¿Fijones? Ahí está.
Y es obvio, ¿no? Porque ¿se acuerdan ustedes que estamos diciendo que R1 y R2 son negativos? Pues, ¿no? Si son negativos, se invierte la base y cuando t tiene que ser infinito, un número entre infinito sale 0, pues, ¿no? Un número sobre infinito sale 0, por eso que sale 0, ¿no? Entonces, xt tiene que ser 0 si t tiene infinito, ¿no? Es un sistema sobreamortiguado, ¿no? ¿Ya? Entonces se le llama solución transitoria. Otro caso, caso 2, si b cuadrado es igual a a cuadrado, ese es el amortiguamiento crítico, entonces saldrían dos raíces iguales, ¿no? Porque b cuadrado menos a cuadrado está en la raíz cuadrada, sale 0, ¿sí o no? La raíz cuadrada. Entonces, la raíz 1 y la raíz 2, perdón, la raíz 1, claro, y la raíz 2 acá, de R2, debe ser igual a R, ¿no? Igual menos b, ¿no? Porque era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Pero en este caso son iguales, entonces sale 0 y sale menos b, ¿no? Que también es negativo, por el signo menos. Recuerden ustedes que el b y el a son positivos, por el signo negativo es negativo, ¿no? Entonces, la solución es constante 1 por e a la primera raíz menos b por t, más constante 2 por t, ¿no? Como son raíces repetidas, como se está repitiendo, nuevamente multiplico por t, ¿no? Al e a la menos b por t, ¿no? Esta es la solución. Más o menos el diagrama. Igualito, si t tiene infinito, entonces el xt tiende a ser 0, ¿no? Ahí está así. Si usted tiene infinito, como es negativo, menos b, se invierte la base, t tiene infinito, sale el 0, ¿no? Igual acá también, ¿no? Si t tiene infinito, acá se bajo infinito, arriba t infinito, infinito sobre infinito, derivas, usando hospital, también va a tender a 0, ¿no? Ambos tienden a 0. ¿Ya? Y esta es la gráfica, ¿no? Cuando tiene infinito, tiende a ser 0. Se acerca al origen. Entonces, xt tiende a ser 0 si t tiende a infinito. Esa es la solución transitoria. Y el caso 3, si b cuadrado es menor que a cuadrado. Si b cuadrado es menor que a cuadrado, entonces va a salir complejo, ¿no? Es un sistema subamortiguado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la raíz era menos b más menos raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado? ¿Y por qué? Porque b cuadrado menos a cuadrado es negativo, entonces esto va a ser por i, ¿sí o no? La raíz. La parte real es menos b y la parte imaginaria es raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? ¿Ya? Si nosotros hacemos ya alfa igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, entonces, ¿cuál sería la solución homogénea? E elevado a la parte real, que es menos b por t por el coseno de la parte imaginaria, que es alfa, le hemos llamado alfa por t, más constante 2 por e a la parte real menos b por t por el seno de alfa por t, ¿no? Luego, si hacemos esta constante 1, r coseno phi, y la constante 2, r seno phi, ¿qué vas a tener, joven? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahí está. Este que está acá es r coseno phi. Este que está acá es r seno phi. R factorización r y e a la menos bt. Y es cos sen sen. Es el coseno de la diferencia, ¿no? Donde alfa es llamada frecuencia del movimiento. ¿Ya? La frecuencia del movimiento. El alfa se le conoce como frecuencia del movimiento. ¿Sí, jóvenes? Y phi es el ángulo de fase. Y r por e a la menos b por t se llama amplitud del movimiento. ¿De acuerdo? Se le conoce como la amplitud del movimiento. Si t tiene infinito, entonces e a la menos b por t tiende a ser 0. Eso ya se sabe. Entonces xt tiene que ser 0 también. Es una solución transitoria también, ¿no? A ver, y se llama un movimiento no periódico, pero vibratorio. Es no periódico, pero vibratorio, ¿no? Esa es la gráfica, más o menos. No es periódica porque no hay una secuencia repetitiva, ¿no? Pero sí es vibratorio, ¿no? Vibra, ¿ya? Y más o menos el movimiento tiene esta forma, su ecuación, ¿ya? Acá ustedes tienen phi más pi y así, ¿no? El cálculo del periodo casi periódico, que le vamos a llamar t de alfa.
casi periodo, no es periódica. Entonces, para diferencial, que no es periódica, le vamos a llamar el alfa por t en alfa, ¿no? Que depende de alfa. Entonces, es phi más 2pi menos phi, ¿no? Entonces, esto viene a ser igual, si el causal es phi, 2pi sobre alfa, ¿no? 2pi sobre alfa. Es el casi periodo, no es periódica, casi periódico. Y la frecuencia es igual la recíproca del casi periodo, que sea A entre 2pi. O alfa sobre 2pi. Llamamos alfa, ¿cierto? ¿Y cuál es la relación que existe entre el periodo y el casi periodo? El casi periodo es 2pi sobre alfa igual 2pi entre alfa. Y alfa es esto, ¿no? Hemos visto que alfa es esto. K sobre m menos c cuadrado sobre 4m cuadrado a la menos 1 medio, ¿no? Porque el radical está abajo, ¿no? A la menos 1 medio. ¿De acuerdo? Y de ahí, entonces, factorizo K sobre m, sale con factor común, K sobre m a la menos 1 medio. Acá quedaría 1. Como no tenía K, entonces multiplico por K y divido entre K, ¿no? Ya que el m está ahí. Y sería 1 menos c cuadrado sobre 4K por m, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, jóvenes, el t de alfa viene a ser igual t de alfa por t, ¿no? Que es igual, ahí está, 2pi sobre k, ¿no? Ahí está, el t de alfa. Por 1 menos c cuadrado sobre 4k por m a la menos 1 medio, ¿no? Y ese es el t. ¿Ya? Entonces ahí estamos despejando, podemos encontrar la relación, ¿no? ¿Ya? Y también la frecuencia en alfa, la recíproca del periodo, ¿no? Casi periodo, 1 sobre t. ¿Ya? Y esto va a ser igual, ¿cuánto? 1 menos c cuadrado sobre 4k por m. Ahí está esto, a la menos 1 medio. ¿Cierto? Entonces, si c tiende a ser 0, lo cual es un suficientemente pequeño, si c tiende a ser 0, entonces el periodo con el casi periodo tienden a ser iguales. Y la frecuencia con la frecuencia casi periodo también tienden a ser iguales. ¿Ya? Eso es cuando c tiende a ser 0. Y ese se llama movimiento subamortiguado, que también es un movimiento armónico simple. ¿Ya? Es un movimiento subamortiguado. Y las vibraciones forzadas cuando el Ft, la fuerza externa, es distinto de 0. Ahí tiene usted la ecuación diferencial. La masa por x segundo en t, más c por x' t, más k por xt igual Ft. Y digamos que nos damos una fuerza externa, F sub 0 por coseno de doble por t, donde W es conocido como la frecuencia de la función externa. ¿Ya? Entonces, tengo ahí mi ecuación diferencial. M por x segundo en t, más c por x' t, más k por xt igual F sub 0 coseno WT. Entonces, recuerden ustedes que la solución de esa ecuación diferencial es la suma de la homogénea y la particular, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a resolver lo que nos interesa, la solución particular. Porque la homogénea ya sabemos calcular, pues, ¿no? Ya sabemos la homogénea cuando el segundo mide 0, encuentre las raíces, ¿no? Y las raíces va a depender de los valores de M, C y K, ¿no? ¿Ya? Pueden ser raíces iguales, pueden ser raíces complejas o pueden ser raíces diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que me interesa es la solución particular. Una alternativa de encontrar la solución particular es usando operadores inversos, ya que acá tengo la función coseno, ¿no? Ya, entonces la solución particular, o sea, f sub 0, acá esto pasa a dividir m d cuadrado más c por d más k del coseno doble por t. F sub 0, que es constante, sale, ¿no? Cuando yo tengo el coseno, acuérdense ustedes, un operador inverso al coseno, el d cuadrado lo reemplazaba por menos este coeficiente cuadrado, por menos w al cuadrado. Ahí está.
es menos w al cuadrado, ¿no? El paréntesis debe estar adentro, ¿no? ¿Ya? Porque no sería positivo, ¿no? ¿Ya? Paréntesis por el cuadrado debe estar adentro. Bueno, más c por b más k, del coseno w por t. Entonces, tengo el operador inverso, c por b más k menos m por w al cuadrado. Para seguir encontrando el operador inverso, recuerden ustedes que la idea es multiplicar por la conjugada del denominador, ¿no? Arriba y abajo, para poder tener nuevamente el d cuadrado, ¿no? Y reemplazarlo por menos el w al cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Si yo multiplico por cd menos paréntesis k menos m por w al cuadrado, ahí está. Arriba cd menos paréntesis k menos m w al cuadrado. Abajo también se formaría diferencia de cuadrados abajo, ¿sí o no? El cuadrado del primero, c cuadrado, el cuadrado del segundo sería k menos m w al cuadrado. ¿Ya? Diferencia de cuadrados. Y bien, luego, jóvenes, ¿qué hacemos? Este d cuadrado, porque el c al cuadrado por d cuadrado. El d cuadrado nuevamente reemplazo por menos w al cuadrado, ¿no? Ahí está menos, ahí está c cuadrado por w al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí, cuando el operador diferencial está en el numerador, ya podemos calcular, ¿no? Que es la derivada nada más, ¿no? De esa función. C por D, C por la derivada del coseno de W por T. ¿Ya? Ahí está. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Por W. Ahí está, por eso con C, menos C, W seno de W por T. Y luego menos K menos M por W cuadrado por coseno de W por T, ¿no? Este es constante, ¿no? Ya. Y esta es la solución particular. ¿Correcto? Ahí está la solución particular, lo cual voy a dar esa forma. Voy a tratar de factorizar k menos m por w al cuadrado. Como este término no tiene, entonces lo divido sobre esta expresión. Acá se tiene coseno de w por t, ¿no? Entonces, si hacemos, ya, a esta expresión, ¿qué te parece si nosotros hacemos c por w sobre k menos m por w al cuadrado tangente phi? Entonces, la solución particular va a quedar así. Ya. Como esto ya tengo, la solución particular estoy transcribiéndola acá. Y de ahí voy a reemplazar. ¿De acuerdo, joven? Vamos a reemplazar entonces acá. Bueno, escribo lo mismo. Acá. Aquí es igual, joven, esto. ¿Mm? A ver. Cuando yo reemplazo, joven, la tangente de phi, acá, todo eso, joven, cuando yo dibujo un triángulo rectángulo y voy a encontrar la raíz cuadrado, ¿no? Y vas a tener coseno de doble por t menos phi. ¿Ya? Así va a quedar cuando ya se cambia de variable. Entonces, con eso, podemos indicar que la solución particular tiene esta forma. F sub 0 al cuadrado, raíz cuadrada, c cuadrado, w al cuadrado, más k menos m por w al cuadrado, todo al cuadrado, del coseno de w por t menos phi. Y la amplitud va a ser igual f sub 0 sobre esa raíz cuadrada, ¿no? Esa es la amplitud del movimiento que proviene de la solución particular. ¿Ya? Es esto, pues, ¿no? La amplitud. Es el coeficiente de la función coseno. ¿Ya? Toda esa es la amplitud. Entonces, W es la frecuencia del movimiento de la solución particular y phi es el ángulo de desfase del movimiento, ¿no? Si t tiene infinito, entonces la solución particular tiende a ser cero. También estamos analizando, si t tiende a ser infinito, la solución particular no tiende a ser cero. ¿No? Ahí está, significa que no tiende a ser cero. ¿Ya? Entonces es una solución que permanentemente es estable. ¿Ya? Porque si t tiende a ser infinito, entonces ustedes pueden ver que la solución particular no puede ser cero, ¿no? No tiende a ser cero.
Y la resonancia mecánica, ¿ya? Hablemos de la resonancia mecánica. Se dice que cuando un movimiento mecánico entra en resonancia, si la amplitud tiene infinito, y para que sea infinito la amplitud, el W tiene que tender a W sub 0 y el C tiene que tener 0. ¿Ya? Donde W es igual a raíz cuadrada de K sobre M. O sea que el K menos M por W cuadrado tiene que ser 0, ¿no? ¿Ya? Sí que es una resonancia mecánica, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ustedes ya se lo saben mejor por física, ¿no? Bien, por ejemplo, a ver, veamos algunos ejemplos sencillos, ¿ya? Para poder resolver la ecuación diferencial. A ver, dice, un peso de 8 libras alarga 2 pies, un resorte, una masa de 2 loop se sujeta al extremo del resorte y suponiendo que una fuerza amortiguadora es igual a 6 veces la velocidad instantánea, actúa sobre el sistema, determina la ecuación del movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente, o sea, sube de 3 pies por segundo. Bien, ustedes saben, joven, la ecuación diferencial. Vamos a ver acá. A ver, joven. La ecuación diferencial de ese sistema es la masa por X segunda en T más C por X prima más K por XT. Igual. No me están hablando de ningún, no me están hablando de ninguna fuerza externa, ¿no? Cero. Me está diciendo que una masa de 2 es loop. La masa es 2 por X segunda más C, la constante C, 6 veces, ¿no? La velocidad, entonces 6, la constante 6, porque 6 veces X prima T. Más el K por X, pero K no me dan la constante de elasticidad, pero hemos dicho, joven, me dan el peso. Como el peso por X, ¿no? ¿De acuerdo? O delta X, por deformación. Ya, a ver. ¿En dónde? El peso es 8 libras. Hay que tener cuidado con las unidades, joven. Y la constante K no lo conozco. Por el delta X se alarga 2 pies, ¿no? Por 2. El de K vale 4. Y ese 4 lo que vamos a representar acá, 4 por X. ¿Podemos sacar mitad a todos o no? Entonces, usted puede sacar mitad a todos. Y tendría acá X segunda. Más. Profesor, dejó de sonar su audio. Viejo, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, no. Profesor, una consulta. Dime. ¿El SLUC sí está coordinado con las libras? ¿Perdón?
El slug, digo, sí está coordinado con las libras. Creo que el slug es otra unidad de masa. ¿Sí? Bueno, yo tengo entendido que ese es el sistema inglés, ¿no? Del pie libras, ¿no? Así como en el Sí, sistema pero creo que el slug es otro. MKS, en el sistema MKS, Ujú. masa kilogramos segundo, ¿no? ¿Y acá qué unidad es la masa? Libras, supongo. ¿Ah? El peso está en libras, la masa en el slug. Pero están coordinados entonces. Bueno, sí, tengo entendido que sí, porque consulté yo a un físico. Ah, no, que yo nada más consulté por si acaso con una página. Me dice que un slug son 32.174 libras. Pero creo que la libra también se emplea para fuerza y masa, ¿no? Creo que ahí está la confusión mía. Mm. Bueno, voy a seguir averiguando eso, ¿bien? Bueno, yo tengo entendido que sí. Ok, ok. Ya, perdón, gracias. Bien, entonces, se libra inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente. Esa es la primera derivada, ¿no? X' en cero. Ascendente sube, sea negativo, menos 3. Si hubiese sido descendente, baja, sería positivo. Entonces, ya pues hay que resolver esta ecuación diferencial y para eso ya hemos estudiado, ¿no? Recuerden ustedes que debo encontrar la ecuación característica, que es R cuadrado más 3R más 2, R cuadrado más 3 por R más 2 igual 0, ¿no? Igual a 0. Entonces ahí salen las raíces, menos 2, menos 1, ¿no? La raíz 1 va a ser menos 2, la raíz 2 va a ser menos 1. Son dos raíces reales diferentes, entonces la primera solución homogénea, x sub 1, sería igual e a la menos 2t, x sub 2, e a la menos t, ¿no? Ya saben si todas esas son linealmente independientes, brownianos, distintos, cero, y eso ya lo sabemos. Entonces el xt, viene a ser igual, constante 1 por e a la menos 2t, más constante 2 por e a la menos t. Ahí está. Entonces, según las condiciones iniciales, para encontrar las constantes, el x en 0 viene a ser igual a 0. Entonces tendría acá e a la 0,1 por c1 más e a la 0,1 por c2 debe ser 0, ¿no? El x't se puede encontrar, ¿no? La derivada. La derivada exponencial es misma exponencial por menos 2, ¿no? O sea, me sería menos 2 c sub 1 por e a la menos 2t menos c sub 2 por e a la menos t. Entonces sabemos que x' en 0 es igual a menos 3. Entonces sería acá menos 2 veces c sub 1 por e a la 0 que es 1 menos c sub 2 por e a la 0 que es 1 igual a menos 3. Tengo acá mi ecuación 1
Y tengo la ecuación 2. Podemos sumar la ecuación 1 y 2 para poder encontrar la constante, ¿no? Sumo la ecuación 1 y 2, menos C sub 1 saldría acá, igual a menos 3, o sea, C sub 1 vale 3. Si C sub 1 igual a 3, entonces C sub 2 vale menos 3, ¿no? Por lo tanto, la ecuación de movimiento, xt, viene a ser igual, constante 1, que viene a ser igual 3, ya constante 1, que es 3, por e a la menos 2t, más constante 2, que vale menos 3, por e a la menos t. Y esa es la solución, ¿no? Ya, esa es la solución entonces. ¿Sí, jóvenes? ¿Ya? Bien. Sigamos entonces. Un momento, profe. Una foto. Ya, profesor. Muchas gracias. Otro ejemplo sencillo. Dice, una masa que pesa 8 libras, alarga 2 pies, un resorte. Suponiendo que una fuerza amortiguadora, que es igual a 2 veces la velocidad instantánea, actúe sobre el sistema. Determine la ecuación del movimiento si la masa se libera del inicial de disposición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies por segundo. La gravedad es 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, la ecuación diferencial, ya sabemos. A ver, la ecuación diferencial es la masa por x segunda más k por x prima, perdón, más c por x prima, la constante de amortiguador, más k por x, igual 0. ¿De cuáles son los datos? Una masa que pesa 8 libras, alarga 2 pies, ¿no? Ya, entonces, el peso es igual a 8 libras, que es igual a k por la deformación delta x. Pero delta x vale 2. Entonces, 8 igual k por la deformación es 2. Entonces, k vale 4. ¿Qué más? La constante de amortiguador es 2, porque es proporcional a 2, la velocidad instantánea. ¿Ya? También el peso es la masa por la gravedad, ¿no? El peso es la masa por la gravedad. Entonces, el peso viene a ser 8 igual a la masa por la gravedad, que es 32. Entonces sale que la masa viene a ser un cuarto, ¿no? Hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Las unidades están en ese sistema, ¿no? Libras, pie, segundo, ¿no? Ahí está. Y también el C vale 2, ¿no? Entonces, cuando tú reemplazas acá en asterisco, al reemplazarlo en asterisco, jóvenes, bueno, la masa viene a ser un cuarto por x segunda
más C que vale 2 por X', más K que vale 4 por X igual 0. Entonces, multiplico todo por 4. Multiplicado por 4 sería X segunda más 8X más 16X igual 0. Las condiciones iniciales, ¿cuáles son? Inicialmente es 0 y la velocidad es menos 3, dice, ¿no? Porque es ascendente. En un tiempo 0 es 3, menos 3. Bien, entonces es lo que vamos a resolver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación característica, joven? La ecuación característica. ¿Ya? La ecuación característica. Bien, R cuadrado más 8R más 16 igual 0. Entonces, de ahí sale un binomio cuadrado, es R más 4 al cuadrado, ¿no? O sea, R sub 1 viene a ser menos 4 y R sub 2 también me sale menos 4, ¿sí o no? Entonces, son dos raíces reales iguales, ¿no? La primera solución, E sub 1, viene a ser E elevado a la menos 4t. La segunda solución, como son iguales por t, ¿no? T por E a la menos 4t. Si estas dos soluciones son linealmente independientes, o sea, si browskiano es distinto de 0, entonces la solución se puede expresar como una combinación lineal, ¿no? Xt viene a ser igual, constante 1, por E elevado a la menos 4t, más constante 2, por T, por E a la menos 4t. Ahí está. Entonces, la constante 1 y la constante 2 se puede calcular con las condiciones iniciales, ¿no? Primero, tengo que x en 0 es igual a 0. Entonces, E a la 0, E a la 0 es 1 por C, 1. C sub 1. Pero como acá T es 0 por E a la 0, 0, ¿no? Igual 0. C sub 1 igual 0. Y ahora, el xt viene a ser igual. C1 es 0. Bueno, simplemente C2 por T por E a la mejor T. Porque C sub 1 es 0. Entonces, X' T viene a ser igual. La derivada de T, que es 1 por C2, C2 por E a la menor T. Más T por la derivada de la exponencial, que es menos 4, E a la menor 4, ¿no? Por C2. Este sería menos. A ver, sería ahí menos. Estamos derivando, joven, ¿no? Menos 4 C sub 2 por T por E a la menor T. X' en 0 viene a ser igual a menos 3, dice. C sub 2 por E a la 0 sale C sub 2.
Cuando t vale a ser 0, ¿no? Bueno, c sub 2 igual a menos 3. Ahí está. Luego, el xt, la ecuación del movimiento, viene a ser igual. C2 vale menos 3 por t y por e a la mejor t. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Ahí está la ecuación de movimientos. Ahora sí es sencillo. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Profesor, una pregunta. ¿Por qué tomó a la velocidad como menos 3? Ascendente, sube. Cuando sube es negativo y cuando baja es positivo. Cuando es descendente, cuando baja es positivo. Ahí dice velocidad ascendente. ¿Ya? Profesor, Dime. una duda también, ¿por qué el C era igual a 2? Porque dice que la fuerza amortiguadora es igual 2 veces la velocidad instantánea. Claro, la constante es la proporción de la velocidad. Es la proporcionalidad de la velocidad, entonces 2 veces, ¿no? La proporción, 2. Pero, o sea, ¿la velocidad instantánea era 1 o cómo? Porque dice que es 2 veces la velocidad instantánea. Dice. Pues es la proporcionalidad, ¿no? O sea, la fuerza del amortiguador es la proporcionalidad de la velocidad. No sabemos cuál es la velocidad, dice 2 veces la velocidad instantánea, 2 veces la velocidad, en un tiempo cualquiera, ¿no? Es la proporción de la velocidad instantánea. ¿Solo lo tomamos como si fuera 1 entonces nomás o cómo? No, es 2 veces la velocidad, no se sabe cuál es la velocidad instantánea ahí, ¿no? Ah, ya es que como... Ah, entonces, ¿cómo llegó entonces, profe, que C era igual a 2? Solo lo puso de manera proporcional, entonces también, ¿no? Claro, por la proporción que usted dice acá, pero 2 veces. Ah, ya está bien, ok. Ya. A ver, ahora vamos a ver de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, también hay un conjunto de elementos eléctricos, ¿no? Un circuito, por ejemplo, acá simple, que hay una batería o una pila, y acá se pone un cable y se pone una bobina, de repente un interruptor, se prende, apaga, prende y apaga, ¿no? Ese es un circuito eléctrico, ¿cierto? O puede ser un motor, o puede ser una batería, ¿no? Un foco, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ver, jóvenes, es mayormente tres componentes, ¿no? Que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿no? Son los tres elementos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, digo acá, cada circuito, RLC, R significa resistencia, L significa inductancia y C significa capacitancia, ¿no? Que está siendo alimentado por una fuerza electromotriz B sub I, ¿no? Circula corriente, por cada una de las componentes circula corriente, por la resistencia, por la inductancia o por el condensador, ¿no? Circula corriente. Ya, entonces, vamos a ver esas componentes que están ahí. Digamos que tengo ahí, que están en serie, esas tres componentes están en serie. Entonces, ahí tengo ahí lo siguiente, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿no? La carga, la relación de la carga es igual a la integral de 0 a t de la intensidad de corriente en U diferencial U. Ya eso usted lo sabe, seguramente lo ha visto en física. Según la ley de Ohm, en la resistencia, el potencial eléctrico de la resistencia es la intensidad de corriente por la resistencia. El potencial en la inductancia es la derivada, ¿no? de I respecto a T multiplicado por L, por la constante de la inductancia. L, polaridad de la intensidad de corriente por respecto al tiempo. Y el condensador viene a ser 1 sobre C por la carga Q de T. Pero ese Q de T, en función de I, ¿no? El Q de T, en función de I, ¿a qué es igual? Es igual a la integral. Esto viene a ser igual a la integral de 0 a T de I intensidad corriente en función de una variable cualquiera, U, universal U. Entonces, si usted quiere encontrar la carga, también el Q' T o el I de T, porque si tú derivas ambos miembros acá, el Q de T igual a la integral,
cuando tú derivas según el teorema fundamental del cálculo, la derivada de una integral es I evaluado en T, ¿no? Y el I de T, la intensidad de corriente de cualquier tiempo, viene a ser igual la derivada de la carga. U'. Ya, entonces ahí está. Entonces, según la segunda ley de Kirchhoff, si te recuerdas la segunda ley de Kirchhoff, el potencial o la caída de voltaje en este circuito eléctrico es la sumatoria de todos los potenciales de cada una de las componentes, ¿no? En la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. Y como I de T es el Q' T, es lo que hemos visto en antes, entonces el potencial en la resistencia es I por R, en la inductancia L por I repite el tiempo, y en la capacitancia es 1 sobre C por la carga, ¿no? Ahí está. I por R, en la resistencia, en la inductancia L I repite el tiempo, más 1 sobre C por Q de T. Entonces, puedo yo plantear una ecuación diferencial en función de la carga y otra en función de la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, la derivada I respecto al tiempo, la derivada I respecto al tiempo, aquí es igual, esto derivado sería la segunda derivada, ¿no? Entonces, esto va a ser la segunda derivada de la carga. Y I es la primera derivada. Q' por R, más acá sería la segunda derivada de la carga, ¿ya? Y acá sería el Q. Entonces tendrías esta ecuación diferencial. Ahí está L, al derivar acá, el I respecto al tiempo, ¿no? Esta es la derivada I respecto al tiempo, es la Q segunda, ¿no? Q segunda. Más R por I, pero I es igual Q', T. Ahí está, Q', T. Más 1 sobre C, Q de T, igual B de T. Esta es la ecuación diferencial para poder determinar la carga, ¿no? El Q de T, ¿de acuerdo? Es una ecuación diferencial de segundo orden. Si tú quieres encontrar en función de la intensidad de corriente también, ¿no? Acá, ya tengo esto. La carga, ¿no? ¿Cómo lo puede encontrar, joven? Cuando tú quieres poner en función de I, derivo todo lo derivo, ¿no? Al derivarlo, derivo él. Lo derivo para poder encontrar el Q', que es igual el I de T, ¿no? Para poder reemplazar. Derivo acá, sería I' por R. Acá I segunda, ¿no? La derivada de I segunda por L. Acá al derivar, el Q' de T es el I de T, ¿no? I de T. ¿De acuerdo? Entre C. Igual la derivada B' en T. Y tendrías la ecuación diferencial para la intensidad de corriente. Ahí está. L, al derivar tendrías I segunda, más R por I', más 1 sobre C, Q de T, su derivada es I de T, igual B' T, ¿no? Porque estoy derivando. Ya, esta es la ecuación diferencial. Entonces, a veces en los ejercicios te piden la carga, o a veces te piden la corriente, o ambas, ¿no? Pero la recomendación, joven, es usar la primera ecuación diferencial, esta de acá. Porque si tú usas esta ecuación diferencial, vas a encontrar la carga. Y al tener la carga, al derivar la carga, entonces ya tienes la corriente. Entonces no es necesario usar esta ecuación diferencial, la segunda, ¿no? ¿Por qué sugerirle esto? Porque a veces el B de T es una función y al derivarlo ya esa función se transforma en otro, ¿no? Ya de repente no es factible, ¿no? ¿Ya? Entonces, en todo caso, ahí tienes la ecuación diferencial para la inductancia, perdón, para la carga y la ecuación diferencial para la intensidad de corriente de un circuito RLC. ¿De acuerdo? Bien. Podemos comparar nosotros, como ya hemos analizado en un sistema mecánico, hay una comparación, hay una analogía con un circuito eléctrico, ¿no? Que va a ser lo mismo. Ahí está para un movimiento mecánico y para un circuito eléctrico. La ecuación diferencial, ya hemos visto que es M por X segunda, más C por X', más K por X igual F de T, ¿no? En un movimiento mecánico. En el circuito eléctrico, ahí está la carga, L por Q segunda, más R por Q', más 1 sobre C, Q de T igual B de T, ¿no? Igual M, que la masa, tiene la misma característica que L, que la inductancia en el circuito eléctrico.
C, que es el amortiguamiento, el movimiento mecánico, R, que la resistencia, tiene la misma característica en un circuito eléctrico. K, que es la constante de elasticidad del resorte, ¿ya? En un movimiento mecánico tiene la misma característica que 1 sobre C, que es la elasticidad, o 1 sobre la capacitancia, ¿de acuerdo? Lo recíproco. El desplazamiento, en el movimiento mecánico lo que se encuentra es el desplazamiento del xt, ¿no? La ecuación del movimiento en un tiempo t, ¿no? En un circuito eléctrico se va a determinar la carga eléctrica en un tiempo t, ¿no? En un tiempo instantáneo t, ¿de acuerdo? Pero si te piden la intensidad de corriente, ¿ya? Si nos pide la intensidad de corriente, derivas la carga y ya tienes la intensidad de corriente, ¿no? La fuerza externa, Ft, acá es lo que significa el voltaje, ¿no? El potencial eléctrico, ¿no? La que da fuerza, la fuerza eléctrica, para que circule corriente. La amplitud, también hemos visto en un sistema de movimiento mecánico, también en el circuito eléctrico, también si hacemos lo mismo, analizamos de la misma forma, vamos a encontrar para un circuito eléctrico, de esa forma. Igual, el casi periodo, el T en alfa, la relación con el periodo, tiene esa forma. Y acá también, en un circuito eléctrico, también hay una relación entre el casi periodo y el periodo, ¿no? Y el periodo, cuando es un movimiento armónico simple, es 2pi sobre W. Y en un circuito eléctrico, sin fuente de tensión, solamente interviene L y C, es 2pi sobre W sub 0. Y la frecuencia, en un movimiento mecánico de esa forma, y en un circuito eléctrico de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, mayormente, bueno, esto es algo adicional que ustedes lo han visto o lo van a ver en física, ¿no? No sé si ya lo han visto en física. Es algo adicional. Lo que a nosotros nos interesa es plantear la ecuación diferencial y resolverlo, ¿no? A veces te piden, ¿no?, la carga, a veces te piden la intensidad de corriente, o a veces te piden el desplazamiento, la ecuación del movimiento, ¿no? Es lo que te pueden pedir, ¿no? Pero si te piden la amplitud, o la frecuencia, o el periodo, entonces ya también ya sabes cómo calcularlo. Pero como te digo, esto no, mayormente no pedimos, ¿no? Eso ya ustedes lo usan en física, ¿no? Y en física seguramente lo van a ver con mayor detalle, ¿de acuerdo? Entonces, como tú puedes observar, hay una analogía entre un movimiento mecánico y un circuito eléctrico. Entonces, igual, ¿no? Hay que saber la ecuación diferencial para poder resolverlo. Por ejemplo, acá me hablan de un circuito que está formado por una resistencia de 18 ohmios, un capacitor de 1 sobre 15 faradios y un inductor de 3 Hz. Se conecta a una fuente de voltaje que suministra 450 voltios. Si inicialmente el capacitor está descargado y no circula corriente alguna por el circuito, entonces la ecuación para la carga y la corriente como función de tiempo, que me piden la carga y la intensidad de corriente, ¿no? En función del tiempo. Entonces, igual, jóvenes, la ecuación diferencial para la carga, la ecuación diferencial es L por Q segunda más R por Q prima más 1 sobre C por Q igual a 450, ¿no? Ahí está. Donde entonces los datos son L, que es la inductancia, bien C igual a 3 por Q segunda, más R, que es 18 por Q prima. 1 sobre 6, 6, 1 sobre 15, 1 sobre 6, 15, más 15Q. Eso viene a ser igual a 450. ¿Qué te parece, joven? Si sacamos tercia a todo. Sacando tercia en todo, entonces, tendrías Q segunda, más tercia sería 6Q prima, tercia más 5Q, tercia sería 150.
Inicialmente el capacitor está descargado. La carga en un tiempo cero inicialmente viene a ser cero. Y no circula corriente. Y corriente también en cero también vale cero. Pero es igual Q' en cero, ¿no? También vale cero. Ya, entonces, primero la solución homogénea. Ya, encontremos la solución homogénea. ¿Ya? R cuadrado más 6R más 5 igual 0, ¿no? Es la ecuación característica. Y de ahí ya ustedes saben cómo encontrar las raíces. Va a ser menos 5 menos 1, ¿no? R sub 1 es igual a menos 5 y R sub 2 igual a menos 1. Entonces Q sub 1 Profe, viene a ser, disculpe. ¿No es 5 y 1 nomás? ¿no? ¿Cómo dice Joel? ¿No es 5 y 1 nomás, profe? O sea, sin negativo. Es R más 5 por R más 1, pero la raíz sale menos 5 menos Ah, 1, ¿no? sí, disculpe por el lapso. E menos 5 por T, Q2 viene a ser igual E a la menos T. Entonces, si son linealmente independientes esas soluciones, o sea, Gaussiano distinto de cero, eso ya usted lo sabe, el Q homogéneo viene a ser una combinación, ¿no? Constante 1 por E elevado a la menos 5T más constante 2 por E a la menos T. Ahí está. La solución particular, a ver, va a depender del segundo miembro, ¿no? Si hacemos coeficientes indeterminados. Si usamos coeficientes indeterminados, yo veo que el segundo miembro es una constante. Entonces el Q particular también va a ser una constante, ¿sí o no? Una constante A. Entonces, tanto la primera derivada como la segunda derivada, ambos son ceros, ¿no? Porque es una constante. La primera derivada y la segunda derivada es cero. Entonces, lo voy a reemplazar acá en esta ecuación que está acá. Asterisco. ¿Ya? Entonces, en asterisco, cuando tú reemplazas en asterisco, jodes, tengo acá Q segundo es 0, Q primero es 0, 5Q, ¿ya? Pero Q es igual a 5A igual a 150. Entonces, A vale 30. Lo cual quiere decir entonces que la solución particular sería igual a 30, ¿no? Bueno, por lo tanto, el Q de T viene a ser igual C sub 1 y la suma la homogénea E a la menos 5T más C sub 2 por E a la menos T más la particular que es 30, ¿no? ¿Cierto? Y el I de T no es necesario usar su ecuación diferencial, es la derivada de la carga, ¿no? Q' de T. La derivada exponencial menos 5 C sub 1 por E a la menos 5T menos C sub 2 por E a la menos T. Bien, entonces me dan condiciones iniciales.
Q en 0 igual 0. Entonces, C sub 1 por L a 0, C sub 1, más C sub 2 por L a 0, C sub 2, más 30 igual 0, o sea, igual a menos 30. ¿No? Igual a menos 30. Y en 0, también vale 0. No circula corriente alguna en tiempo inicial, ¿no? Menos 5C1 por L a 0, menos 5C1, menos C sub 2, igual a 0. Ahí está. De acá, entonces, podemos encontrar la constante 1 y la constante 2, ¿no? Entonces, sumamos, por ejemplo, tendrías menos 4 veces C sub 1 igual a menos 30. O sea, C sub 1, 30 cuartos, o sea, 7,5. Y si C sub 1 es 7,5, entonces C sub 2, 4 veces C sub 2, menos 5 veces C sub 1, o sea, 37,5. Menos 37,5. Por lo tanto, joven, ahora sí, la carga para un tiempo t, U de t, viene a ser C sub 1, que es 7,5, por E a la menos 5t, más C sub 2, que es menos 37,5, por E a la menos t, más 30. Y el I de t viene a ser igual menos 5 C sub 1. C sub 1 es 7,5 por menos 5 es menos 37,5. 37,5 E a la menos 5t. Menos C sub 2, pero va a ser menos con menos más 37,5. Por E a la menos t. Es de la carga, la corriente. ¿Sí, jóvenes? Es solamente un ejemplo, joven, para que vean ustedes solamente directo cómo resolver la ecuación diferencial, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Joven, ¿seguimos? Sigue nomás, sigue. ¿Cómo? Sigue nomás, digo. No, por mi parte no hay Profe. preguntas. Ya. A ver. Un circuito RLC está formado por una resistencia de 12 ohmio, un capacitor de 1 sobre 10 faradios y un inductor L de 2 Hz. Se conecta a una fuente de voltaje que suministra 20 coseno de 5t voltios. Si inicialmente el capacitor está descargado y no circula corriente alguna por el circuito, encuentre la ecuación para la carga y corriente como función del tiempo. Bueno, igualito, joven. Tengo la ecuación. Diferencial, ¿no? Tengo acá L por Q segunda más R por Q prima más 1 sobre C por Q igual BT. Entonces, reemplazamos el L. ¿Cuánto vale el L, joven? ¿Mm? El L por dato vale 2 por Q segunda más R, que vale 12, más 1 sobre C más 10, ¿no? Porque 1 sobre 1/10 es 10 por Q igual BT, 20 coseno 5T. Bueno, entonces sacamos mitad todo. Si usted saca mitad todo, joven, ¿cuántas quedarías? Sacando mitad,
tendría usted Q segunda más 6Q prima Q segunda más 6Q prima más 5Q igual 10, ¿no? Coseno de 5T. Ahí está. Con las condiciones iniciales que Q en 0 es 0 y I en 0 también vale 0, ¿no? Entonces, la solución homogénea la solución homogénea. Ya hemos visto en antes también R cuadrado más 6R más 5 igual a 0, ¿no? Creo que en antes vimos esto. R sub 1 igual a menos 5. R sub 2 igual a menos 1, ¿no? De Q sub 1 igual E a la menos 5T. Q sub 2 igual E a la menos T. Ya, entonces, ya saben ustedes, si son linealmente independientes, la solución homogénea es una combinación entre ellas, ¿no? Constante 1 por E elevado a la menos 5T más constante 2 por E a la menos T. Ahora, tengo acá solución particular. Lo más adecuado es operadores, ¿no? A ver, tengo D cuadrado más 6D más 5. D cuadrado más 6D más 5 por Q igual 10 coseno de 5T. Entonces, el Q particular, la solución particular, sería igual. A ver, ¿cuál sería la solución particular entonces? A ver, miren. Acá tengo la solución particular. Despejamos. Vamos a despejar entonces. Ya. Acá. Sería 1 D cuadrado más 6D más 5. Y el 10 puede salir del coseno 5T. Si usted recuerda, cuando yo tengo un operador inverso, ¿no? El operador inverso evaluaba el coseno. El D cuadrado reemplazado por menos 5 cuadrado, ¿no? El D cuadrado reemplazado por menos 5 al cuadrado sería por menos 25, ¿no? D cuadrado, ya, lo reemplazo por menos 25. Ahí del D cuadrado por menos 25. Entonces tendría CD menos 25 más 5 sería menos 20, ¿no? CD menos 20. Sacando a mitad, si usted saca a mitad, joven, entonces ¿qué tendría que hacer? Arriba 5, sacando a mitad sería 5. Y arriba o abajo tendrías 3D menos 20 sería más 10, menos 10, ¿no? 3D más 10. O 3D menos 10, perdón. ¿Sí o no? Acá sería CD menos 20, mitad 3D
menos 10. Y voy a multiplicar por la conjugada para seguir usando el operador inverso. Multiplico arriba y abajo por la conjugada. O sea, voy a multiplicar por 3D más 5, más 10, perdón. Y abajo también por 3D más 10. Ya multiplico por 3D más 10, arriba y abajo, ¿no? De la función coseno de 5t. La función coseno de 5t. Entonces tendría acá que el q particular viene a ser 3d al cuadrado, 9d cuadrado menos 100 abajo, ¿no? 9 veces d cuadrado menos 100. Y acá sería 5 por 3d más 10 del coseno 5t. Nuevamente, ese d cuadrado, ¿por quién lo reemplazo, joven, el d cuadrado? Por menos este al cuadrado, menos 25, ¿no? Por menos 25. ¿Y eso cuánto me sale, joven? 9 por 5, 45. 9 por 2, 18. Menos 225. Menos 100. Menos 325, ¿no? ¿Cierto? 9 por menos 25 sería, ¿cuánto es, joven? 225 menos 325. Y sacándole quinta, menos 1. Al quinta. Quinta, ¿cuánto es, joven? 1. Y quinta de 325. 325, 35, 6 por 5. 30, 65, ¿no? 45, 45. ¿Perdón? Menos 45, digo, solamente es... ¿Menos 45 abajo? No, olvídalo. Bien, sigamos entonces. Es que me refiero solamente al 9D cuadrado. No era incluyendo 100. Ya, entonces, sigamos. Y ahora, 3 veces la área del coseno. La área del coseno es el menos seno por 3 menos 15. Sería menos 15. Seno de 5t. Más 10 veces la área del seno es la área del coseno más 10 veces coseno de 5t. 10 veces coseno de 5t. Entonces el q de t viene a ser la suma de la homogénea y la particular. C sub 1 por e a la menos 5t más C sub 2 por e a la menos t más la particular. Menos con menos más. Acá sería ¿cuánto? Quinceava. Quinceava. ¿Tiene quinceava? ¿O no tiene? ¿O tiene quinta? ¿Cuánto tiene quinta? 3. Quinta, 13, ¿no? Más 3 sobre 13. Seno de 5t. Menos quinta, 2 sobre 13. Coseno de 5t. Y el i de t, que es la carga de su derivada, sería menos 5c sub 1 e a la menos 5t menos c sub 2 e a la menos t más la área del seno es el coseno por 5, 15 sobre 13
coseno de 5t. La raíz del coseno es menos seno coseno más 5 por 2, 10 sobre 13. Seno de 5t. Bien, entonces la constante 1 y la constante 2 se pueden encontrar, ¿no? Dice que el Q en 0 es 0. Entonces, E a la 0 por C1, C1, más C2. A ver, perdón. Vamos a tener entonces C sub 1 C sub 1, ¿ya? E0 más L0 1 más C sub 2. Seno de 0 es 0, coseno de 0 1, ¿no? Coseno de 0 es 1, menos 2 sobre 13, igual a 2 sobre 13. No, pues 0. Y en 0 es 0 también. Entonces reemplazo acá, menos 5C sub 1, menos C sub 2, coseno de 0, 1, seno de 0, 0, más 15 sobre 13 pasa al otro lado como menos 15 sobre 13. Menos 15 sobre 13. De estas dos ecuaciones, ¿qué te parece si lo sumo? Al sumar tendrías menos 4 veces C sub 1. Al sumar sería Menos 1, menos 1, profe. ¿no? ¿Sale menos 1 no? Sí, profe, menos 1. Entonces C sub 1 vale un cuarto. C sub 1 divide en C igual un cuarto. Si ya tengo C sub 1, entonces C sub 2. C sub 2 divide en C 2 sobre 13. Menos C sub 1 que vale un cuarto. Ya, ahí está. Tengo C sub 1, tengo C sub 2, reemplazas en el Q de T y reemplazas en el I de T, ya tengo la carga y ya tengo la intensidad de corriente, ¿cierto? Lo que me están pidiendo. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Profe, Entonces, disculpe, este dime. tema dijo que iba a entrar en la PC, dijo, ¿no? No Sí, lo había sí. escuchado muy bien. Ya, gracias. Tema en la práctica, repito, joven, el tema en la práctica es ecuación de Euler, diferencia finita y aplicaciones, ¿de acuerdo? De segundo orden, circuito y resorte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una dirigida, y esa dirigida, joven, para que usted lo practique, en ese tiempo de 2 horas va usted a enviar lo que puede, ¿no? En el tiempo. Ya, acá también tienes algunos problemas sencillos, ¿ya? Para que tú lo resuelvas, si quieres practicar, también lo puedes practicar acá. ¿No? Esto lo voy a pasar ahora al delegado, ¿ya? Y también voy a publicar la práctica dirigida. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar entonces la práctica dirigida. Bien, entonces vamos a salir para irnos a la sala de la práctica, mientras que yo pongo en Moodle la práctica dirigida. Dime. Una pregunta, ¿esos ejercicios propuestos son parte de la práctica dirigida o se entregan en otro, no sé, en otro documento? En otro momento puede entrar. Ah, ya. La práctica dirigida es otra parte. ¿Ya? Pero si desean, tomen la foto por mientras. Tomen la foto. Ahorita voy a publicar la práctica dirigida, lo voy a poner a Moodle. ¿Ya? ¿Listo? Viejo, entonces vamos saliendo entonces para irnos a la otra sala. ¿Listo?
Nos vemos en otra sala.